muchísimas gracias con todas estas presentaciones. Un gustazo enorme estar en la Escuela de Arte, donde por alguna vez he andado también, me he ido también. El título de esta charla es Confieso que he cantado, jugando un poco con las palabras del poeta, porque esta reseña que voy a hacer son de distintos momentos de la vida del cancionero escolar, infantil, y la he transitado como estudiante y como docente. Si bien voy a hablar en primera persona, yo represento a una generación. De esta sala, salvo alguna honrosa excepción, debo ser la más vieja. Yo siempre digo que Eduardo me invita por eso, no por idónea. Porque le encantaron algunas charlas de que yo hacía referencia a algunos momentos históricos, más desde el punto de vista de los métodos. Pero bueno, yo esto la he hecho desde el punto de vista del cancionero, ¿no? La idea de que todo con estas caras jóvenes que veo entre la audiencia, o no tan jóvenes, pero mucho más que yo, la idea es ver qué pasó antes para poder situarnos hoy y básicamente ver para adelante, si no la historia no tiene ningún sentido. Y porque en el andar escolar y en tantos congresos y demás, veo que muchas de estas cosas conviven hoy. Entonces por ahí me parece que es bueno saber de dónde vinieron o por qué o cuándo, y ver que a veces creemos que estamos así como en la cresta de la ola y en realidad no hemos inventado nada, ¿no? O hemos puesto cosas diferentes, pero la hemos maquillado un poco. Ese es un poco el sentido. Bueno, yo tuve una abuela cantora, una abuela española cantora, un papá italiano cantor, una familia, mi casa era el conservatorio de música del pueblo, y mis hermanos todos mayores eran guitarreros, folcloristas. Y sin duda esto condiciona mi andar musical y la música que yo he hecho en las aulas. En el encuentro de la canción infantil en Trelew, la apertura la tuvo la lingüista Yvonne Bordelois. Y ella decía algo en lo que yo no había reparado, que en su generación, debe tener unos 15 años más que yo, no había canciones infantiles. Te acunaban o cantaban los boleros, los tangos, las canciones europeas, que no hablaban de cosas infantiles. Y uno de ahí iba aprendiendo la vida. Y en ese instante yo recordé que a los 9 años yo cantaba una cosa que cantaba mi abuela, que cantaba todo el día. Decía: mi madre me casó muy chiquitita niña, con un pelacaña que yo no lo quería. Y sigue toda la historia de infidelidad total. Y el hombre termina: y el pobre marido dando sus razones, que son las mujeres nuestras perdiciones. Infidelidad y machismo. Pero yo la cantaba alegremente. Haciendo estas cosas me volvió la imagen de un señor que ponía unas mamparas en la casa de mi abuela y cantaba: se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Esa fue en buena parte la música de mi infancia. Yo tengo así como esas imágenes de estas cuestiones que me atraían particularmente, ¿no? Esto, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Y bueno, de estas cosas uno se va nutriendo de algún modo, ¿no? Me tocó una maestra de música cantora, que no es siempre, y más en mi época que eran maestras de teoría y solfeo, recibieron conservatorios particulares que nunca habían cantado, pero la mía cantaba y además era mi vecina. Entonces, bueno, además de los himnos, que yo siempre digo que reparen en lo que teníamos que cantar: gloria y loor, honra sin par para el grande entre los grandes, padre del aula, sarmiento inmortal. Yo no sé lo que cantaríamos, porque, bueno, hay que andar para cantar esto, ¿no? Pero bueno, sin duda eso
daba vuelta porque según la efeméride del mes, ella se sentaba al piano en un saloncito a la salida de la escuela y desde la bajada de bandera hasta que se iba el último de los alumnos, le daba al piano y repetía. Y nosotros salimos por la calle cantando, ¿no? Y así llegaba la canción de las Américas, que yo creí que todo el mundo la sabía. Y después, con gente de mi generación, me di cuenta que no era así como reglamentaria, por decirlo de verdad. Un canto de amistad, de buena vecindad, unido nos tendrá eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra dignidad, debemos de vivir gloriosamente. Me detengo a que todos músicos acá pensemos lo que está pasando ahí, ¿no? Un canto de amistad alegrará el vivir de todo el continente americano, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo cantábamos bien o no, no sé, pero estaba. Los países los sabíamos por música. Argentina, Brasil y Bolivia, Chile, México, Honduras, Panamá, México y Perú, son hermanos soberanos de la libertad, son hermanos soberanos, hasta con algún andar ideológico también la cosa un poco latinoamericanista. Eran las marchas, era lo que se cantaba. Esta docente, no siempre le pasó a los del pueblo, cantaba otras cosas, como el globo rojo era su amigo y a todas partes lo acompañaba. Algo que se parecía un poco más a la canción infantil. Teatralizábamos, salíamos en todos los actos, el globo rojo volaba y nosotros por atrás. Bueno, esas cosas que tienen un toque nostalgioso, pero a mí me hacen pensar cosas que pasaban en la escuela que no las veo siempre, ¿no? Bueno, y como mi familia era como una de las familias musicales del pueblo, animábamos el té a beneficio, hacíamos todas las cosas. Entonces el debut musical mío fue con la canción del Jacarandá, vestido, terciopelo, puntillita, todas esas cosas, porque había producción, no era cualquier cosa. Entonces, muchos años después, mi hijo en el jardín de 4, un día me llega la notita, canción del Jacarandá, su hijo tiene que venir vestido de lluvia. Casi infarto, como hace para vestir un chico de lluvia. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Con toque un poco humorístico. La vigencia de esto. Ayer tuve una clase con los chicos de didáctica musical que trajeron el Jacarandá. ¿Por qué la trajiste? Es la canción de mi infancia. Y yo que tengo muchos años más que él y de la mía. Entonces hablábamos de los clásicos, ¿no? Vengo de un conservatorio cantor. Acá estoy viendo caras, Cruz de Lejeñas. Yo creí que todos los conservatorios eran cantores. Después me di cuenta que no todos, que quizás había más fuerte la cuestión instrumental y no siempre se cantaba. Era un conservatorio pequeño en ese momento y había 3 coros, por ejemplo, ¿no? Y hacíamos de lucerna hasta guarejí, los zapatos nos amos, entra la solista, nosotros de Cruz de Leje a los Alpes suizos sin escala, porque ellos te hacían toda la historia, buscábamos dónde estaba Suiza, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, todo eso va quedando ahí, ¿no? Los solfeos, tan denostados, pobres, nosotros hacíamos solfeo cantado, pero cantado, después de decir las notas, nosotros hacíamos cuánta nostalgia ceñida tengo en el alma estatal. Hicimos guastavino, boero. Bueno, todo eso te iba quedando. Yo no he vivido el solfeo cantado como ningún martirio. El pozole de 7 claves, un poco más. Pero eso no, porque era música que estábamos haciendo y no veo que pase siempre, ¿no? Y además, como vuelvo a decir, nos gustaba esta cosa medio teatral, no había otros espacios para hacer música en el pueblo. Zarzuela. A la sombra de una sombrilla de encaje y seda, con voz muy queda, canta el amor. A la sombra de una sombrilla son ideales los madrigales a media voz. Y hacemos la parte varón, de mujer, del tingui tingui tingui, del piano. Toda música que va
entrando. Y vuelvo a decir, lo digo en primera persona, pero hemos sido una generación. Con atrevimiento absoluto hacíamos el brindis de la Traviata. Yo menos mal que no se grababa tanto ni se subía a YouTube, porque yo digo, y Lola Forte, que era, ustedes conocerán, era la solista, por ejemplo. Yo digo, qué atrevimiento el nuestro, pero allá íbamos y bueno, esto fue una música que nos fue nutriendo. Yo siempre les pido a los alumnos de didáctica musical que hagan un recorrido de lo que han cantado. Lindo, feo, les haya gustado o no, porque sin duda eso está, y a la hora de dar clase, y cuando uno se las ve negra y te faltan 20 minutos para terminar y no sabes qué hacer, eso es lo que sale, porque a lo mejor no sabes la otra canción, y eso yo veo cómo se ríe porque es así, ¿no? Entonces, la importancia, a esto voy, de que lo que nos nutra en la infancia, y ustedes pueden hacer con sus alumnos, sea rico. Bueno, con toda esa música dando vuelta, empezamos con las clases de pedagogía, de didáctica, y empezaron a decirnos todo lo que la didáctica decía en ese momento, que las canciones para el niño tenían que estar dentro de la octava, lo sumo, un poquito más, compás de 2x4 preferentemente. Yo decía, todo lo que yo canto no tiene que ver. Tenía sobrinos chicos, entró al jardín uno de ellos y decía, este es un triunfo, madre, pero sin triunfo, nos duele hasta en los huesos el latifundio. Entera la sabía a los 5 años. Yo llego al jardín y dice, mami, vos es que no todos los chicos saben triunfo agrario. Claro, mi alma, él creía que eso era de todo, eso lo cantaba, porque lo había aprendido su papá. Entonces, con eso, nosotros, ¿qué teníamos de cancionero? Por ejemplo, un hit para tercer grado. Un honguito redondito sobre el pastito creció, asombrado miró todo, ¿y qué fue lo que encontró? Otros hongos igualitos que acababan de crecer. Bueno, todo lo que sigue después. Primer grado. El sapito, pito, pito, el sapito del jardín, salta y come los bichitos entre flores de alelí. Con una normativa para dar la clase. La lámina, que no la hacía yo, sino no podía dibujar, no sabía. Había que buscar la flor de alelí, no podía ser otra, ¿no? Está en el esquema, horas buscaba la flor de alelí. Entonces había toda una normativa. Después comenzaron las canciones, ¿no? El boom de las canciones para esquema corporal. Tengo 2 ojitos y una linda boca, frente despejada sobre mi nariz. Cursos enteros hacíamos para aprender esas canciones. Naranja dulce, limón partido, dame las manos como te pido, dame la izquierda, vuelta hacia arriba, vuelta hacia abajo, y la derecha, vuelta hacia arriba. Soy zurda, nunca pude identificar rápidamente una y otra. Para el aprestamiento de la lectoescritura, arriba, redonda y bajar, lo hago, yo sé que es la... Cuando yo me vi en primer grado haciendo esto, y los chicos no pudiendo ni llegar al palito, y yo pretendiendo que lo hagan a este tempo, arriba, redonda y bajar, si la profe nos había dicho que eso era bárbaro. O un barquito que se mueve por la brisa en el mar, vino un viento, la U. No sé, no sé. Aprestamiento era el boom. Lo voy a hacer aunque estoy con un ataque ciática, pero lo voy a hacer. Un pie hacia adelante y el mismo hacia atrás. Voy hacia el costado y vuelvo a mi lugar. Yo tengo esa sensación de tener 30, 35 chicos de primer grado haciendo esto. Y decir, ¿yo qué hago acá? ¿Ah? ¿Qué música les estoy dando? ¿Para qué? Ya por ese entonces me iba